¿Qué hay, bandita de YouTube? Espero que estén muy bien. El día de hoy volvemos con otro versus al canal y vamos a enfrentar a cuerdas de guitarra baratas contra costosas. ¿De verdad valdrá la pena gastarse más dinero por unas cuerdas costosas? Pues eso lo vamos a averiguar el día de hoy. Por este lado, como cuerdas costosas vamos a tener unas Ernie Ball Paradigm. Cuerdas con un precio aproximado de 390 a 500 pesos mexicanos aproximadamente, que serían algo así como 25 a 30 dólares. ¿Y por qué estas cuerdas cuestan más que las que encontramos normalmente en las tiendas de música? Pues según la marca, ellos nos las venden como las cuerdas más resistentes del mercado, aparte de considerarse de calidad premium hechas en Estados Unidos. Por ejemplo, guitarristas como Slash, Kirk Hammett, James Hetfield, John Petrucci, etcétera, 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 usan estas cuerdas. Entonces, pues algo de calidad habrá, ¿verdad? Para que lo use gente tan grande tienen que estar chingonas estas cuerdas. Sí, la neta, eso de que son las más resistentes, las que mantienen el brillo por más tiempo, pues sí llega a convencer a los guitarristas. Yo, por ejemplo, ya estoy convencido, se las quiero poner a mi guitarra. Pero ¿qué tal si ahora nos pasamos a la otra cara de la moneda, las cuerdas baratas? Y no son cualquier cuerda barata, son las cuerdas baratas, y ahorita van a ver por qué. En primera, me costaron solo 75 pesos mexicanos, por aquí se ve el precio, no lo van a alcanzar a ver porque está desenfocado, pero eso serían como 3 o 4 dólares. ¿Notan la comparación? Desde aquí vemos que estas cuestan como 4 o 5 veces más que estas. Busqué el set de cuerdas de guitarra eléctrica más barato en toda la tienda y fueron estas, es marca Distele y según eso son hechas en Italia. Yo por el precio la verdad creí que iban a ser chinas, pero si aquí dice que son de Italia, pues les creemos. Traté de buscar más información sobre ellas, pero la verdad es que en internet no encontré nada, solamente que es una marca que hace como productos genéricos de guitarras eléctricas, cuerdas, accesorios, etc. Cabe recalcar que el calibre de ambos sets es de .10. Desde el empaque y características anunciadas, yo creo que va ganando y por mucho este set de cuerdas. Pero también la verdad es que van dirigidas a públicos muy distintos. Unas son para guitarristas con más experiencia que les gusta sonar bien donde sea, ya sea en estudio, en un toquín, en su casa y pues no les importa pagar ese extra para sonar bien. Uno como guitarrista y que ya tienes varios años tocando, lo que quieres es que tu set de cuerdas nuevo dure el brillo lo más que se pueda. Lo más bonito cuando suena una guitarra es casi cuando se las pones, así que si una te promete tener el brillo por más tiempo y son muy resistentes, no se te van a romper, pues sí convence. Y las otras van más dirigidas a guitarristas novatos que apenas están empezando en esto de la guitarra, como podrían ser estas cuerdas Distele. En cuestión de durabilidad del brillo, de resistencia de las cuerdas, no me cabe duda que estas van a ser muy superiores a esta, pero en el sonido, ¿cómo estarán? Y es aquí donde vamos a hacer un pequeño test de audio. Desde la guitarra con el sonido crudo tocando algunos acordes hasta la guitarra con alguna distorsión, a ver qué tanto cambia entre cuerda y cuerda. Pero antes a cambiar las cuerdas a la guitarra, un proceso un poco lento quizá, pero muy necesario para poder hacer este experimento. Si te gustaría ver un video sobre cómo cambiar las cuerdas de la guitarra más a detalle, pues díganmelo aquí en los comentarios o dejen su manita arriba y vamos a ver ese apoyo, a ver si hacemos ese video. Pues ahora lo que sigue, a cambiarle las cuerdas a esta guitarra. Voy a usar en esta ocasión mi Yamaha Repstar. Una eternidad más tarde.
¿Notaron la diferencia? Y aquí les voy a dar un punto que me dejó muy sorprendido. Las cuerdas baratas no sonaron tan mal como esperaba. De hecho, creo que superaron mis expectativas esas cuerdas baratas en el sonido de la guitarra, pero tienen muchas desventajas. Yo sé que son cuerdas nuevas y se tienden a desafinar mucho, pero estas en específico se desafinaban a morir. Literalmente en 15 minutos tuve que hacer las tomas del test de audio, lo que en las cuerdas Ernieval Paradigm me tomó 5 minutos. Y esto porque unas no se desafinaban tanto como otras. También déjenme decirles que en audio sí me gustaron más las Ernieval Paradigm y estoy muy seguro que a largo plazo van a seguir sonando bien y bien y bien y bien. Y las baratas al contrario, creo que este es el mejor sonido que pueden tener por mucho y poco a poco van a ir decayendo. También hasta en las manos se sienten diferentes cuando las estás tocando. Hay unas cuerdas que te acomodan más que otras y esas baratas tenían una sensación no muy cómoda a mi gusto. A mí me gustaron más las Ernieval. Así que yo creo que ganan sin duda alguna estas cuerditas. ¿Cuál es mi recomendación? Que si tienes un poco de dinero extra te vayas por cuerdas de marca como puede ser Ernieval, pueden ser Dunlop, Elixir, D'Addario, etcétera, etcétera, etcétera. Porque con esas cuerdas te aseguras que vas a sonar bien y que vas a tener una calidad por detrás que te va a hacer que dure mucho tiempo ese sonido. Porque pues no estaría chido que te compres unas cuerdas que un día suenen bien, como puede ser el caso de estas baratas, pero al día siguiente se rompan o se oxiden o se desgasten o que empiecen a sonar culero. A veces para ahorrarte esos 100 pesitos más que cuestan las otras cuerdas terminas gastando más y más y más porque pues se te están reventando las otras, las estás cambie y pues al final más dineros. Un consejo que les doy si es que apenas están entrando en este mundo de estar cambiando las cuerdas de tu primera guitarra y todo eso, es que vayan probando sets. A lo mejor prueba este set, después prueba el de otra marca, después el de otra marca y quédate con el que más te guste. Así le he hecho yo últimamente y vaya que me ha gustado el resultado de ver cómo unos sets me acomodan más que otros. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu manita arriba. Eso me apoyaría muchísimo para seguir creando contenido para ti. Y ya saben que sí, yo soy Eddie Warboy y nos vemos a la próxima. Chao.